Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Progresión del Pensamiento Psicológico. Esta es una invitación de seguimiento para conocer cómo han evolucionado los pensamientos de algunas y algunos de los líderes de la CIP desde 2017 hasta hoy. Y para lograr este objetivo, el día de hoy contamos con la fortuna de poder dialogar con el doctor Rolando Díaz Loven, profesor titular de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente pasado de la Sociedad Interamericana de Psicología. Pero antes de empezar, veamos sus respuestas en aquel entonces en Mérida 2017. Tenemos con nosotros al doctor Rolando Díaz Loven de México, una figura en la psicología, y le queremos preguntar, doctor, ¿qué piensa usted de la investigación en psicología? Pues mira, Carlos, yo creo que la investigación en la psicología es fundamental para poder tener evidencia, para crear intervenciones, política pública, que no solamente sea ética, sino que sea relevante para cada población. Y en ese sentido tenemos una problemática muy particular. Sabemos, y existe evidencia muy sustantiva, que cuando la investigación se realiza con grupos que no representan la necesidad, la realidad, las normas, los valores, las actitudes de otros pueblos, los programas, desafortunadamente, como los sueños de Platón, acaban estrellándose contra la crudeza de la realidad. Esto hace que nuestros programas, nuestros esfuerzos deban estar dirigidos no solamente a hacer investigación, sino a formar investigadores a lo largo de las Américas, particularmente en Latinoamérica, que tengan la capacidad de hacer investigación que sea rigurosa, pero a su vez sensible y relevante a las necesidades y realidades de cada ecosistema. Con ello, lo que podremos lograr es no solamente tener la información necesaria para poder resolver problemas muy puntuales, sino que además podríamos empezar a trabajar sobre la formación de profesionales que tengan la competencia y la capacidad de leer ciencia para poder consumirla y por lo tanto mantenerse actualizados a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Palabras muy importantes. La idea de una, comillas, universalidad sigue teniendo un lugar, pero por lo que entiendo también tenemos que pensar en individualidad y tenemos que pensar en las características que son comunes a ciertos grupos, pero no necesariamente a otros. Así es. Y adaptar nuestras aplicaciones a acuerdo de esos tres niveles, si lo pudiera entender. Correcto. Lo que necesitaríamos es tener una ciencia común que tiene la parte bioevolutiva que ha venido permeando al centro de la corriente de la psicología, pero al mismo tiempo hacerla sensible a las diferencias de tipo sociocultural. Es decir, podemos tener algo como un autoconcepto, podemos tener ciertos rasgos de personalidad, pero sus manifestaciones van a ser diferentes para cada ecosistema. Y por lo tanto, el estudio de las normas, de las creencias y los valores de cada grupo son fundamentales para que realmente nuestras intervenciones tengan un eco, tengan un razonamiento, una parte común con las comunidades locales. Muchísimas gracias. Al contrario. Excelente. Ahora, 5 años después, le damos la bienvenida al doctor Rolando Díaz Loven a este espacio, que nos permitirá conocer cómo han evolucionado sus ideas desde aquel entonces, teniendo presente sus experiencias, pero también eventos como el COVID. Muy bien. Entonces, para empezar, doctor Díaz Loven, cuéntenos, ¿cómo ha cambiado su manera de pensar desde entonces respecto a esas respuestas que nos dio en el año 2017? Muy bien, Carlos, pues déjame iniciar por mandar un saludo a todos los socios de la Sociedad Interamericana de Psicología y pues agradecerte esta labor de ir recabando longitudinalmente la historia de algunos de los que ya vamos de salida
en este proceso de la psicología. Creo que una de las partes centrales en la plática que tuvimos hace 5 años en Mérida es el énfasis que yo creo es necesario de obtener evidencia empírica que esté contextualizada en un ecosistema y una sociocultura particular. Y esto lo que nos ha permitido es llegar a intervenciones, a política pública, a formatos de apoyo a las comunidades in situ que son más efectivas. Sabemos con mucha claridad que hay ciertos fenómenos que son universales. La forma de atribución, la existencia de un autoconcepto, de una identidad, todas esas son cuestiones que permean a los seres humanos, pero su manifestación es muy específica. Y entonces, efectivamente, todos los seres humanos tenemos un autoconcepto, pero el autoconcepto del mexicano en específico está permeado por un primer factor, una primera dimensión que habla de la importancia de la amabilidad, de la cortesía, de la simpatía. Pues esos son aspectos fundamentales para el diario convivir de los mexicanos. Entonces, cuando nosotros llegamos con un modelo terapéutico, por ejemplo, que se centra más bien en una alta capacidad verbal, en una capacidad histórica específica, el requerimiento de un proceso que puede durar 25, 30 años para contar esa historia, pues puede ser muy efectivo en ciertas poblaciones, pero no en otras, en donde a lo mejor la necesidad es una necesidad inmediata de una resolución de un problema práctico en el cual pues el terapeuta lo que tiene que hacer es proveer a esa persona de las herramientas para poder resolver ese problema específico. Entonces, sigo pensando que tendríamos que enfatizar con mucha puntualidad la formación de investigadores latinoamericanos en cada uno de los espacios, que estén conscientes de las problemáticas. Por ejemplo, mencioné la simpatía. Solo conozco un artículo en una revista en inglés internacional que habla de la simpatía, un artículo que publicaron hace muchos años Triandis, Betancourt y Marín. Entonces, este fenómeno que parece tan central para nosotros aparece en un artículo. ¿Y dónde está la sapiencia, el conocimiento popular de toda una vida de haber crecido en esos sistemas que nos permite decir, estas son las variables que son fundamentales, estas son variables relevantes y debemos de hacer estudios sobre ellas para poder tener aplicaciones que sean congruentes con las necesidades de la gente con la que vamos a trabajar? Y en ese sentido, cuando menos conozco un poco de la formación de psicólogos en Latinoamérica, pero puedo hablar con mucha puntualidad en México, es muy profesional. Nuestra formación es crear licenciados en psicología que salen a practicar inmediatamente en todos los diferentes campos de la psicología. ¿Y con qué información salen a hacer esto? Pues con los textos que obtienen de esos artículos que fueron escritos hace 30 años en inglés y que después se tradujeron a un texto que apareció hace 20 años, que fue traducido hace 10 años y que ahora se le enseña a los estudiantes por parte de otras personas que con mucho trabajo lograron estudiar psicología, la licenciatura, pero no se formaron como investigadores. Y entonces tenemos a gente que puede tener una amplia experiencia, que utiliza esa experiencia para resolver problemas, pero que no pasa ese conocimiento a siguientes generaciones porque no escribe ni libros, ni capítulos, ni artículos. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos hacia adelante es una de formar a personajes, si habláramos del área del sexo, andróginos, que tengan capacidades instrumentales y capacidades expresivas, que tengan capacidades de la actividad profesional y capacidad de hacer investigación o cuando menos de consumir ciencia.
la capacidad de poder actualizarme porque leo un artículo de un investigador en mi zona, en mi región, que trabajó con el tipo de problemas que a mí me interesan y que me da luz a algo que está sucediendo y que me permite formar a las siguientes generaciones. Entonces yo creo que reenfatizo mi interés por una formación más integral que incluya conocimientos de todos los tipos de metodologías, porque lo ideal sería que pudiéramos encontrar un problema que pueda mantenerse de manera constante a través del tiempo y de las situaciones y de las metodologías, y entonces tener la certeza de que el problema es el problema y no es la metodología que yo utilicé. Sí, yo les digo a mis estudiantes, si ustedes creen que existe un inconsciente, por favor utilicen una prueba proyectiva. De nada sirve que utilicen una prueba objetiva para si hay un inconsciente. Entonces, hay que equiparar la pregunta de la investigación con la metodología que utilizamos, y para ello tenemos que tener capacidad en múltiples metodologías. Tenemos que tener conocimiento de múltiples teorías y después de lo que sucede localmente. Y eso nos va a hacer mucho mejor psicólogos que pueden realmente pues, enfrentarse a las problemáticas que son reales para sus propios contextos. Entonces, yo creo que sigo haciendo ese énfasis, pero ha habido cambios en los últimos 5 años. Y uno de estos cambios ha sido pues, la necesidad de que trabajemos a través de estos medios indirectos que son pues, todos los medios electrónicos. Y en ese sentido, pues ha habido que hacer ciertas modificaciones. Debo decir que hay ciertas cuestiones que nos ayudan a hacer encuestas, por ejemplo, a través de estos medios, pero nosotros hemos llegado al punto de entrenar a nuestros estudiantes para poder hacer experimentos vía Zoom. Y entonces ahora estamos creando las condiciones y las situaciones para poderlo hacer. Una de las problemáticas centrales que tenemos es que estamos llegando a una población muy particular. Nuestra muestra tiene una computadora. Y entonces dejamos de lado pues nuestras poblaciones que estábamos estudiando antes y que estábamos trabajando. ¿Qué sucede en una familia que vive en una zona marginal, que tiene migrantes que se van a Estados Unidos? ¿Y qué sucede con el funcionamiento familiar de esa familia? Pues eso lo estamos perdiendo a través de estos 2 años, ese contacto con esas comunidades, con esos participantes que son centrales porque son la mayoría de nuestra población. En México, el nivel educativo sigue siendo en promedio segundo de secundaria. Entonces, es la mayor parte de la gente. Necesitamos tener muestras de esas personas para acudir a las problemáticas de esas personas, para poder resolver los problemas de esas personas. Entonces, pues, tenemos esta situación que nos hace conscientes de pues, la necesidad de poder volver a llegar a esas comunidades para poder tener información de ellas. La otra cosa que ha sucedido es que creo que en estos encierros que hemos tenido durante el último año y medio, 2 años, la información que se vierte a través de diferentes medios, en mi perspectiva, a lo mejor estoy denunciando mi vejez, no ha sido la más constructiva. Hemos tenido múltiples perspectivas. Yo estoy totalmente abierto a todo tipo de diversidad, pero también a un análisis de la información que viene de esa diversidad. Y para eso, pues eso requiere de un entrenamiento adicional para nuestros estudiantes y nuestros académicos y nuestros investigadores, de poder analizar la información para saber que tenemos información que proviene de un proceso científico, de un proceso en donde la metodología es sistemática y rigurosa. Sea esto un proceso en donde estamos haciendo investigación cuantitativa, cualitativa, incluso si estamos usando hermenéutica, pero con un rigor, con el conocimiento amplio de todas las variables que están involucradas, cómo estas funcionan, etc. Entonces, yo creo que una de las cosas centrales que tenemos que enfatizar ahora hacia adelante es pensamiento crítico. La capacidad de poder analizar la información y llegar a nuestras propias conclusiones, pero dándole una visión lo más objetiva posible a esa información y no dejarnos llevar
por afirmaciones que tienen mayor cantidad de lo que entiendo, mis estudiantes me dicen likes. Desafortunado, afortunadamente yo no juego al Facebook o al Instagram o estas cosas, lo cual nos pone en una desventaja, porque tenemos menos acceso a mayor cantidad de personas, pero me parece que mientras esa información no sea pasada por un sedazo de objetividad, pues es un problema. Y en ese sentido, pues necesitamos entrenar ahora de nueva cuenta a toda nuestra comunidad a una metodología científica para que puedan analizar esta información de esa manera. Y yo creo que esa es la tarea central que tenemos hoy en día, desmitificar algunos de los mitos que se están creando. En vez de, yo siempre peleé, por ejemplo, contra el mito de las diferencias, estas ideas de Venus y Marte en el área de los hombres y las mujeres. Yo siempre quise desmitificar eso, pero se están creando nuevos mitos a los cuales la gente está absorbiendo y está siguiendo sin ningún cuestionamiento para pertenecer probablemente a un grupo. Entonces, pues yo creo que necesitamos hacer un énfasis nuevo en el desarrollo de investigadores que idealmente pues, van a estar vacunados, así como se puede uno vacunar contra el COVID, también hay que vacunarlos contra malas ideas. Entonces, esa sería más o menos la visión que tendría en este momento, Carlos. Contra malas ideas y contra buenas ideas con mala fundación, porque funciona en ese sentido también. Qué interesante, pero bueno, le voy a dejar a Julio que continúe con la próxima pregunta. Muchas gracias. Estupendo, doctor Rolando Díaz. Siento que también es un llamado a mí como estudiante a esa rigurosidad académica. Estamos convocados cada vez a formarnos de una mejor manera. Vemos entonces que se reafirman esos postulados del 2017, en donde hay unos elementos universales que se manifiestan de maneras distintas según los contextos y que hay que analizarlos en esos contextos de manera empírica. Y para eso entonces debemos mejorar la formación que estamos teniendo en nuestro continente. Y se incluye entonces este elemento beneficioso pero también retador de la virtualidad y cómo puede incluirse entonces en la investigación. Pero nos encantaría saber, doctor Rolando Díaz, usted cómo percibe a la CIP en este momento a partir de la experiencia que ha tenido desde entonces. Bien, Julio, pues gracias por esta pregunta. Mira, yo creo que se ha sorteado, dadas las condiciones, de una manera óptima la situación. Creo que el evento que se realizó de manera virtual fue un evento de calidad, un evento abierto que permitió también llegar a mucha gente que a lo mejor no podría viajar a nuestros diferentes eventos. La CIP siempre como característica ha tratado de pues ir a todas partes de las Américas, llegar a aquellos lugares en donde no se ha tenido un evento anterior. Esa es parte de la idea de los regionales que se incluyeron para también llegar a otros espacios. Pero eso mismo yo creo que nos representa un reto que indica que a lo mejor al futuro los congresos deberían de ser híbridos y que podamos tener la parte presencial, efectivamente, porque yo creo que es una parte fundamental y sobre todo hablando de la parte latinoamericana de la CIP, estos encuentros para nosotros son fundamentales en nuestra concepción de cómo es la psicología y la vida, pero también mantener la parte virtual para que la gente se pueda estar conectando en espacios en donde normalmente no podría conectarse. Entonces creo que ese reto ha sido resuelto de una manera apropiada, pero nos pone un reto a futuro que yo creo que hay que continuar. El hecho también de pasar a que la revista sea una revista electrónica, creo que fue una magnífica idea. Sin embargo, y esto es una cuestión que es compleja, en muchos de nuestros espacios todavía la gente no tiene acceso a la parte electrónica, esa es una, y en otros no les gusta. Hay una tradición de oler el libro y sentir el polvito y cosas así. Y entonces, pues a lo mejor una cuestión que podría pensarse es
ya siendo electrónica y reduciendo de manera importante los costos de la revista, a lo mejor un tiraje de alrededor de 100 números que puedan ser enviados a las bibliotecas de las escuelas, sobre todo aquellas escuelas que no tienen acceso tradicionalmente a estos espacios. Yo podría decir que pues, la UNAM es un monstruo y ese monstruo tiene acceso a todas las revistas electrónicas. Entonces, pues yo puedo entrar como estudiante ahí y tengo acceso. Pero si yo estoy en la Universidad de La Chontalpa, en Tabasco, pues no hay. Y entonces ahí sería ideal, sería maravilloso tener esa revista que va a ser para todos los estudiantes de ese lugar, que se lo van a estar intercambiando, a lo mejor la van a fotocopiar. Lo que nos interesa es que eso sea accesible a toda esa comunidad. Entonces yo creo que eso podría ser una cuestión muy interesante. Y otra cuestión que me pareció realmente muy loable, es algo que discutía con Carlos hace un momento, es la inserción de los estudiantes ya en toda la parte administrativa de la SIP. Y otra cuestión que me pareció realmente muy aplaudible de la sesión del Congreso fue el haber respetado el trabajo que habían realizado los colegas de Paraguay y decidir realizar el siguiente presencial en Paraguay. Creo que esos son algunos de los retos que se presentaron a la sociedad y que pues resolvió de manera constructiva, y quedan estos puntos, el híbrido a futuro y en las revistas en papel para aquellos espacios en donde pues todavía no tienen la posibilidad de llegar a lo electrónico. Qué interesante siempre escuchar tus perspectivas y, por una parte, entender esta visión comprensiva que tienes. Por otro lado, agradecerte el entendimiento de las gestiones de la CIPCO, porque en realidad nos reinventamos en la marcha, yo diría en una forma bastante positiva. Y por supuesto, ¿qué puedo decir más que dar agradecimiento a la mesa directiva? Porque todos los que estaban en la mesa participaron activamente en la búsqueda de soluciones y de alternativas. Y yo creo que, pudiendo haber tenido unos momentos muy difíciles, por supuesto que los hubo, pero nunca fueron lo suficiente para impedir mantener una línea de progreso. Y te agradezco que lo menciones, porque me permite a mí también darle las gracias a todos los que estaban en la mesa y están por su colaboración y participación tan generosa, porque toma un montón de tiempo poder reinventar y hacer. Porque una cosa es decir, ¿por qué no hacen esto? Y la otra es decir, ¿por qué no hacemos esto y hacerlo? Así que gracias por eso. Y pues, pensando precisamente en esto, déjame preguntarte, ¿cómo veías a la psicología en ese entonces, 5 años atrás, y cómo la ves ahora? Yo creo que ha habido una cierta, una especie de letargo que se produjo por estos años, muchas cancelaciones de proyectos y de oportunidades. Nosotros teníamos planeado, junto con la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, realizar el Congreso Centenario en México, que se tuvo que cancelar porque pues no tenía mucho sentido posponerlo un año, porque no íbamos a celebrar el 101 y el 102, era el centenario, no era una serie de congresos. Pero incluso dentro de la misma asociación, pues el Congreso de China de 2022 está siendo pospuesto a 2023. El congreso que teníamos de la psicología social en México fue pospuesto un año para poderlo realizar este año de manera virtual también. Entonces yo creo que hubo muchas cosas que se quedaron en el tintero. Y así como mencionas que pues hubo momentos difíciles y que salieron adelante, mi preocupación es que
hubo también momentos difíciles en donde no se salió adelante. Y que hayan quedado proyectos pues truncados. Sé, por ejemplo, de mi universidad, no hemos regresado todavía a presencial. Yo estimo que probablemente sea para el semestre que inicia en febrero de 2022, pero sabemos que muchos estudiantes han desertado. Porque pues pasaron 2 años y pues aunque es una escuela pública donde no tenemos cuotas, las cuotas son 20 centavos de dólar al semestre, no es realmente una cuota, pero pues tuvieron que salir a trabajar, a buscar la forma de apoyar a su familia, porque en nuestras comunidades, la mayor parte de nuestros estudiantes viven con sus familias, y entonces pues tenían que salir a apoyar, y pues en esos casos yo creo que pues quedaron muy atrás la posibilidad de regresar, de reincorporarse. Leía un artículo recientemente de Oppenheimer sobre la educación en Latinoamérica y el rezago, y entre otras cosas, el desinterés por parte de las familias de que vieran a la educación como la posibilidad de desarrollo social de sus hijos y sus hijas. Y eso me preocupa. Y yo creo que ahí pues tenemos una obligación, una responsabilidad desde la psicología como una ciencia de la conducta, de hacer investigación sobre estos procesos en los cuales nos estamos quedando atrás, y eso está dejando atrás a nuestras poblaciones en el mundo. Vamos a dejar de ser competitivos en términos de poder tener la producción suficiente como para ser autónomos e independientes de las necesidades y los gustos de otros espacios. Entonces yo creo que es un momento de reiniciar el proceso de crear una psicología más fuerte, más vibrante, más aplicada, que esta crisis sea el detonante de una solución, que muchas veces no aparece cuando no hay crisis. Cuando no hay crisis, la gente dice, bueno, pues ahí vamos, y se mantiene el status quo. Entonces yo creo que pues es un momento crucial de retomar nuestros deseos y nuestros intereses más profundos de impulsar a la psicología, sobre todo en nuestras comunidades. Lo que yo he visto, por ejemplo, me llegan 2 o 3 mensajes diarios de la APA diciendo que tienen esta cosa y que tienen esta otra nueva cosa y que insértese en esto y que hay un nuevo programa. O sea, como que utilizaron esto para reafirmarse. Y yo creo que tendríamos que llevar eso no solamente a la Sociedad Interamericana de Psicología, sino a todas nuestras sociedades locales, a nuestras asociaciones locales, a nuestras escuelas, para pues regresar con bríos distintos, más fuertes. Yo sé que es complejo, yo confieso que dejé de dar clases en la licenciatura, porque dar clase a 50 personas en Zoom no me parecía a mí algo que yo quisiera hacer. Entonces tengo mis grupos de doctorado, que son 5, 6, 7 estudiantes, y hemos continuado y seguimos trabajando, pero pues hay todos estos otros. Entonces yo creo que es un momento de que como comunidad hagamos un nuevo convenio de esfuerzos para tratar de rescatar, porque efectivamente yo creo que nos estamos quedando atrás. Pues tenemos niños que las primarias de educación pública, pues si bien vieron un programa, yo tengo un nieto que tiene 3 años y veía el Zoom 3 minutos y se iba a jugar. Ya, ahora vieron un programa de televisión, pues yo creo que, sobre todo con las capacidades que tenemos para crear programas de televisión educativa en poco tiempo, pues yo creo que no resultó. Entonces, tenemos un rezago enorme y eso va a implicar mayor injusticia social, mayor
reto en toda la parte educativa, en la parte económica, y pues yo creo que la psicología es quien puede aportar a estas áreas con una visión integral. Definitivamente hay que incorporar a historiadores, a biólogos, sociólogos, antropólogos y economistas, pero creo que la psicología tiene una perspectiva muy específica que puede ayudar a tratar de resolver muchos de los problemas que se nos presentaron en estos últimos 2 años. Qué interesante, doctor Rolando Díaz, la crisis como detonante de soluciones, como una oportunidad de mejora. Y bueno, ahora que usted nombra los últimos 2 años, nos gustaría saber cómo ha influido el coronavirus, la pandemia en sus pensamientos. Bueno, en cierta forma da cuenta de nuestra vulnerabilidad como especie. Y una vez que aparece esa vulnerabilidad, pues los esfuerzos colectivos que han sido los que han sido realmente los que han podido resolver problemas, por ejemplo, en torno a la vacuna, fue un esfuerzo colectivo lo que logró. Y luego como algunas características idiosincráticas de nuestros pueblos producen diferentes patrones conductuales que pueden ser efectivos o no efectivos para la resolución del problema. Si se dan cuenta, donde aparecieron mayor cantidad de personas vacunadas más rápidamente fue en espacios en donde tienen mayor cantidad de insumos económicos. Pero en donde ahora van más despacio es en esos mismos lugares. Israel iba rapidísimo y ahorita ya Portugal es el primer lugar, tiene alrededor de 85% de su población vacunada con 2. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, yo me preguntaría a todos los otros colegas que tenemos a través de Latinoamérica, grandes filas de gente esperando 2 o 3 o 4 horas para vacunarse hoy todavía en México, porque han ido por grupos de edad y espacios, pero cada vez que abren un lugar de vacunación está repleto de gente y debo de decir que se han ido organizando y lo hacen con bastante rapidez, dadas las circunstancias, pero de todos modos hay gente esperando 2 o 3 horas. La gente va y se quiere vacunar. Entonces, como que esta parte del colectivismo que tiene que ver con mayor seguimiento de normas y reglas y de pertenecer al grupo, hace que la gente haga algo que en estos otros grupos culturales mucho más individualistas, la gente no se quiere vacunar porque es su derecho individual no vacunarse, porque no piensa en la colectividad. Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que son realmente pues maravillosas, que nos permiten decir lo que dije anteriormente. Necesitamos investigación sobre estos fenómenos para poder aplicarlos de la manera adecuada. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestros países? Mayor cantidad de vacunas. ¿Sí? O sea, nuestro problema es un problema de administración y organización de cómo darlas, no de cómo convencer a la gente. Entonces, si yo tengo un programa desarrollado en Estados Unidos que lo que está tratando de hacer es convencer a la gente que se vacune y lo aplico en México, pues no tiene sentido porque lo que no tenemos son vacunas para que la gente las utilice. Entonces, debe de ser congruente la realidad del espacio con el tipo de implementaciones que hacemos de diferentes programas. Y eso pues ha sucedido en estos últimos 2 años y nos hace darnos cuenta de algunas cosas que pues regresando a lo que me comentaste, la crisis es la posibilidad de encontrar respuestas, pues nos da nuevas ideas, nuevas formas de encauzar nuestro trabajo. Y pues nada más como una invitación adicional para aquellos que sean más individualistas. Es maravilloso el campo de la investigación, es algo que los va a mantener contentos y todo el tiempo con nueva información que los va a mantener activos. Y para aquellos que somos más colectivistas, pues es la posibilidad de interactuar con otras personas, de crear relaciones afiliativas positivas, constructivas, que además van a hacer bien a nuestras comunidades. Entonces, pues yo creo que estos 2 años lo que refuerzan es necesitamos investigación que sea evidencia, que sea local.
Una de las cosas que hicimos para el Congreso de Aplicada es que le pusimos que era en búsqueda de soluciones locales, que es un término que había acuñado José María Peiró, globales y locales a la vez. O sea, lo universal, pero aplicado a problemas específicos de una población y un ecosistema particular. Muchas gracias, qué interesante de nuevo, porque esta idea de invitar a la investigación por todo lo que nos permite no solamente entender, pero organizar y responder de una manera que sea mucho más positiva, efectiva y de consecuencias a largo plazo, en vez de tratar de hacer esfuerzo por replicar lo que no se aplica con consecuencias a cero plazo. Así es que consecuencias no necesariamente positivas. ¿Alguna otra cosa que debiéramos haberte preguntado? ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar? En general, creo que el comentario central es que tenemos una capacidad en nuestras poblaciones con esta orientación más colectiva de trabajar en equipo, cooperar para sacar adelante nuestros ideales, nuestros sueños, nuestras perspectivas, y que eso puede hacer que algo que no ha sucedido de manera realmente concreta es sacar adelante varias psicologías que me parecen fundamentales para que crezca la psicología integral. Y esas son las psicologías de África, de Latinoamérica, del Medio Oriente y del sureste asiático. Creo que tenemos algo que ellos no tienen, que son personas que viven diferente y que podemos aportar mucho a la conjunción de una psicología mucho más científica si incorporamos no solamente nuestro viejo paradigma bioevolutivo de esa psicología individual, sino incorporamos aspectos que tienen que ver con ecosistemas, con geografía, con historia, con cultura, y que eso pues va a revitalizar a la psicología. Hace muchos años, por allá de los años 90, escribí un pequeño artículo para el Journal of Applied Psychology, cuyo título era La etnopsicología, el renacimiento de una ciencia vieja o la creación de una nueva ciencia. Y yo creo que pega sobre los dos. Realmente el hecho de que nosotros demos información que es incongruente con el centro de la corriente de la psicología permite que esa ciencia renazca y se revitalice. Y al mismo tiempo, pues vamos creando conocimientos idiosincráticos muy particulares que pueden ser útiles para nuestras propias regiones o localidades. Por supuesto. Muchas gracias. No te puedo decir lo importante de poder escuchar tus palabras y ver cómo ha progresado tu pensamiento, pero veo también cómo se ha reafirmado muchos de los postulados que tenías en el 2017, lo que muestra consistencia, pero también la adaptabilidad para desafíos como por ejemplo el creado por el COVID, y manteniendo una visión crítica de los progresos, no solamente aceptarlos como actos casi de fe, diría yo, sino que entender qué es lo que están proponiendo, qué factibilidad tiene, qué apoyo se encuentra y cómo sirven para entender la realidad actual. Así que me parece que en ese sentido el énfasis de la investigación continúa, y esta capacidad de usar la investigación para engrandecer el pensamiento de la psicología, no para circunscribirlo. Creo que me parece muy importante también. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Julio, y pues enhorabuena. Cuídense.